Con la ruedita del mouse, ¿no? Pues ya, con el mouse, y esto vamos a dejar acá. Qué fastidio esto. Ahí se ve que ha cambiado algo o no. Sí, doctor, ha pasado de diapositiva. Dispepsia, que dice las molestias digestivas se presentan con manifestaciones muy diversas, como dolor, reflujo, disfagia, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento y sangrado digestivo. ¿Eso es lo que están viendo? Sí, doctor. Ah, ya, está bien. Entonces vamos a ver. Bueno, vamos a hablar un poco sobre dispepsia y disfagia, ¿no? Entonces hay molestias digestivas muy variadas, ¿no? Y junto con esas molestias digestivas tan variadas, podemos ver que el paciente puede tener el problema de las molestias digestivas es que muchas veces se suman varias de ellas y se confunde cuál es el problema dominante, ¿no? Cuando el paciente dice que me duele, que me arde, que se me hincha, todo eso va a hacer que uno se confunda y pueda hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces el paciente puede tener una serie de síntomas, pero ¿cuál es el predominante? Eso es lo que uno tiene que investigar con el interrogatorio, ¿no? Entonces, la dispepsia es la molestia digestiva más consultada a los médicos generales y especialistas. ¿Pero qué es, no? La dispepsia es un síndrome. ¿Y qué cosa es un síndrome? Es la suma de varias molestias, ¿no? Entonces, esta condición médica que impacta la vida normal del paciente es la presencia de uno o más de los siguientes síntomas. La sensación de llenura postprandial. ¿Qué significa postprandial? Después de que uno ha ingerido los alimentos, ¿no? Después de haber comido, uno se siente que tiene una llenura. Uno puede decir, estoy satisfecho, pero en este caso es una sensación incómoda, como que ha comido uno más de la cuenta, pese a que no ha comido tanta cantidad, ¿no? Luego de eso tenemos la sensación de saciación temprana, que es también que uno no termina de comer y ya se siente como satisfecho. Los datos más claros son, bueno, el dolor, el epigastrio significa que existe en la parte superior del abdomen, o también una sensación de quemazón o ardor epigástrico. Para que la dispepsia sea un síndrome que uno puede identificar, estas molestias no son las que aparecen de la noche a la mañana, sino que están continuas al menos durante 3 meses seguidos, mínimo 3 días a la semana, y que se inició el cuadro al menos 6 meses antes. Así es la clasificación para poder entender estos casos de molestias que no son molestias agudas. No es que uno comió de repente un pan con salchicha que estaba un poco frío y le dio una indigestión. Una indigestión es un problema agudo o del momento, o uno comió algo que estaba un poco pasado y tiene una indigestión e inclusive puede tener una diarrea, ¿no? Eso ya no sería el cuadro de dispepsia. La dispepsia es una molestia que está durando una cantidad de tiempo significativa, ¿no? Y tiene por lo menos 6 meses de inicio y está durando en forma continua 3 meses. La dispepsia puede ser orgánica o puede ser funcional. Y bueno, la dispepsia no investigada es aquella en la cual no se hace estudios como radiografías, ecografías, endoscopías, ¿no? El paciente puede tener a veces diarrea, vinagrera, vómito, estreñimiento, pero eso no forma parte de la dispepsia, ¿no? Entonces, la dispepsia es el dolor y la sensación de saciedad o llenura postprandial. Y las molestias pueden ser de tipo orgánico o de tipo funcional. Entonces, cuando uno tiene una dispepsia de tipo orgánico, significa que el paciente es a consecuencia de una patología, ya sea intestinal. Acá tenemos una relación de los problemas intestinales más comunes, como puede ser
una intolerancia alimentaria, a veces las personas dicen, toma tu leche, que es importante porque tiene calcio, y uno es intolerante a la lactosa, pero está tomando continuamente. Nada, no te quejes, sigue tomando. Y el paciente puede tener ese problema por intolerancia alimentaria que se cura si uno elimina la leche, ¿no? Porque es intolerante a la lactosa. O un paciente puede tener una úlcera, o el paciente puede ser portador de reflujo, o puede ser una cosa tan grave como un cáncer gástrico esofágico. Y así vemos una serie de patologías que pueden causar dispepsia. Y eso es lo importante, ¿no? Saber diferenciar aquellos casos que son sencillos y simples de aquellos casos en los cuales puede haber una enfermedad grave causante de esta dispepsia. También puede haber dispepsia de origen pancreatobiliar, cuando uno puede tener de repente cálculos a la vesícula. No necesariamente los cálculos a la vesícula producen cólicos, sino también pueden producir dispepsia, ¿no? La pancreatitis o el cáncer pancreático también pueden iniciarse como una dispepsia. Problemas de medicamentos. Uno siempre le pregunta qué cosa está tomando, ¿no? Bueno, el alcohol no es un medicamento, pero es una sustancia que puede producir irritación. Los antiinflamatorios no esteroideos, los antibióticos, medicamentos de origen para la función cardíaca como digitálicos, el hierro, los diuréticos de tipo de furosemida, el potasio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, de aldosterona, son todos sustancias que pueden producir cuadros dispépticos y la mayoría se toman en forma crónica, así que eso puede ser una causa de dispepsia. Y uno también, cuando tiene problemas de tipo digestivo, no puede descartar que estas molestias sean originadas por otras causas que no son digestivas. La diabetes es una causa muy común de dispepsia, enfermedad tiroidea, hiperparatiroidismo, insuficiencia renal, enfermedades del colágeno, insuficiencia renal, isquemia cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, el embarazo, son causas de dispepsia y no son originarias propiamente del tubo digestivo. Y por eso es que uno no debe confundirse y pensar que las dispepsias todas son causadas por problemas del intestino o del hígado o del páncreas, etc. Y luego tenemos un gran capítulo que es la dispepsia funcional, en la cual no se identifican causas orgánicas o medicamentosas y sin embargo el paciente tiene estos síntomas. Entonces, ¿en qué pacientes nos preocupamos si hay señales de alarma? Aquellos que están presentando dispepsia y ya tienen más de 50 años de edad. Aquellos que están bajando de peso sin hacer dieta, ¿no? Porque hay personas que dicen, qué bien, estoy bajando de peso porque estoy haciendo dieta. Pero la persona no hace dieta y comienza a bajar 2, 3 kilos. Generalmente es significativo cuando uno ya tiene una baja de peso del 5% y ya uno se preocupa cuando la baja de peso es del 10% de su peso habitual. De repente el paciente ha disminuido su hemoglobina, se le nota pálido, de repente hay causas en las cuales se está presentando sangrado digestivo o tiene análisis de laboratorio que son anormales, ¿no? Y obviamente si es que uno tiene una historia familiar de cáncer digestivo, eso también puede ser algo que tenemos que tener en consideración. Saber que el problema de la dispepsia de tipo funcional existe una regulación del sistema nervioso central y el sistema nervioso intestinal y eso puede producir estos problemas de dispepsia. Entonces uno puede iniciar viendo que existe, por ejemplo, un aspecto inicial que puede ser en los pacientes con dispepsia, puede haber una hipersensibilidad visceral. Las personas pueden ser mucho más sensibles a algún tipo de alimento, a la presencia de mayor cantidad de ácido o que el abdomen se hincha. Uno ingiere los alimentos y de repente el abdomen, el estómago se distiende y uno eso lo puede sentir como sensación de llenura, de pesadez y ardor, ¿no? El reflujo también del ácido también es un dato
importante en los pacientes con cuadro de dispepsia. Cuando el paciente tiene procesos inflamatorios como la presencia de Helicobacter pylori o la presencia de ácido, también en exceso, eso puede producir dispepsia. Inflamación gástrica por el Helicobacter que habíamos mencionado. Y estos son aquellos aspectos en los cuales tenemos que tener en consideración el cuadro de la dispepsia, ¿no? Entonces, Doctor, disculpe. Sí. Se quedó en la segunda diapositiva. A la segunda diapositiva. Entonces, de ahí ya no estoy avanzando y no pasa nada. Ay, carajo. Vamos a ver, vamos a salir nuevamente. No, acá está. Ahora sí lo está moviendo. Es que creo que lo está presentando en grande. Ya, vamos a ver. Entonces, acá teníamos dispepsia, señal de alarma. Están viendo eso, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, aquí estábamos viendo la parte del ácido como el factor más importante para tener en consideración a los cuadros de dispepsia. Entonces uno piensa que el causante de la dispepsia es el exceso de ácido, pero se ve que más de la mayoría de los pacientes que tienen dispepsia son pacientes productores de ácido en forma normal, no son hipersecretores de ácido, pero ahí puede haber una mayor sensibilidad. Entonces, esos son aspectos a tener en consideración. Pero el ácido, cuando lo estudiamos, tenemos que ver que el ácido tiene una serie de factores que estimulan la producción de ácido. El ácido, ¿quién lo produce? Las células parietales u oxínticas, ¿no? Pero las células parietales u oxínticas producen ácido por estímulo de otra serie de factores, ¿no? Que los que vamos a tener en consideración, que puede ser la producción de ácido que sirve o que sigue un régimen de estimulación que va de acuerdo al ritmo circadiano. Por eso es que la mayor producción de ácido ocurre a la medianoche y la menor producción de ácido ocurre en las primeras horas de la mañana, a las 7 de la mañana. Eso es cuando uno no ingiere los alimentos. Pero si uno ingiere los alimentos, va a haber una producción de ácido que está secundaria a el estímulo. La fase cefálico-humoral es la producción de ácido solamente porque uno está en el horario habitual que uno ingiere los alimentos. Entonces, si es que el paciente, la persona, está en la hora del desayuno, ya solamente por estar en la hora del desayuno puede tener una estimulación de ácido. O si el paciente ya comienza a oler el alimento, puede tener una función de aumento del ácido, la formación de ácido clorhídrico. La fase gástrica, que es la fase digestiva, donde hay mayor producción de ácido, es en el momento en que de que el alimento llega al estómago, ¿no? Entonces, se ha producido el 40% de la producción de ácido durante la fase digestiva con el estímulo de la hora o del olor de los alimentos. Y el 55%, es decir, que el 95% de la producción de ácido durante la ingesta de alimentos ocurre en estas dos fases. Y ya cuando el alimento comienza a pasar al intestino, queda un remanente de un 5% de producción adicional de ácido. Y luego ya comienza nuevamente la producción de ácido en el ritmo circadiano. Saber que estos estímulos de la producción de ácido están dados por un factor neurocrino, que están dados básicamente por el estímulo del nervio vago, y el mensajero de producción de ácido es la acetilcolina. El paracrino, que son las células enterocromafinas, que producen la histamina, y el endocrino, que se produce la gastrina en la célula G, que se encuentra en la región antral. Así como hay productores del ácido, también hay sustancias que controlan la producción del ácido, como la somastostatina, producida en la célula D, y las prostaglandinas, que se producen en todas las células del organismo, con excepción de los glóbulos rojos. Entonces, todos esos son los factores que van a
asegurado y que también tenga un control de la producción de ácido, ¿no? Pero hemos visto que eso no necesariamente es el causante de la dispepsia, es decir, que existe un exceso de producción de ácido, ¿no? Y entonces se ha estudiado otros aspectos como puede ser la presencia de inflamación de la mucosa gástrica o duodenal, y lo que se ha visto es que en los pacientes dispépticos no hay diferencias. Cuando el paciente, uno le hace endoscopía, tanto el paciente con dispepsia como el paciente que no tiene dispepsia va a tener cierto grado de inflamación de la mucosa, ¿no? Entonces, eso no es un factor, se puede decir, determinante, pero puede ser que si hay una inflamación marcada, puede haber más grado de dispepsia que cuando no hay una inflamación tan grande. Una vez que se descubrió el Helicobacter pylori, que producía alteraciones en el estómago, se consideró que de repente la eliminación del Helicobacter pylori era el factor para que el paciente dejara de tener estos síntomas. Y ocurre que muchos pacientes se elimina el Helicobacter pylori y mejoran, pero la mitad de los pacientes, pese a la eliminación del Helicobacter pylori, pueden persistir con los cuadros de dispepsia, ¿no? Y entonces uno se pregunta qué cosa es lo que está ocurriendo, y ahí lo que uno va a poder ver es que la dispepsia es un síndrome que tiene varios factores asociados. Entonces, puede ser que haya una hipersensibilidad, puede ser que haya un poco de inflamación de la mucosa gástrica, pero hay otros factores como pueden ser que el estómago no acomoda los alimentos en forma adecuada, no distribuye en forma normal el contenido del estómago, puede haber un vaciamiento gástrico retardado, puede haber una sobredistensión gástrica o puede haber un proceso de dismotilidad intestinal, y todo eso sumado es que hace que el paciente tenga los síntomas de la dispepsia. Y entonces es más complicado porque son varios factores los que producen el cuadro dispéptico. Entonces ahí vemos vaciamiento gástrico demorado, acomodación alterada, motilidad antro-duodeno-yeyunal alterada. Todo eso se ha determinado en los pacientes que tienen dispepsia. Entonces, realmente no hay un tratamiento. Tendría que ayudarse a todo esto y no ocurre igual en todos los pacientes, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores que hay bastante dificultad, y puede haber también una sensibilidad aumentada a los nutrientes, ¿no? Entonces hay personas que basta que coman algún alimento muy fuerte y eso puede hacer que el cuadro dispéptico se dispare o sea mucho más intenso. Y finalmente también tenemos que ver que el paciente puede tener un grado de hipersensibilidad gástrica, porque dentro de los pacientes con dispepsia, solamente el 25% de ellos requieren atención médica, porque muchos como que toleran o pueden aguantar estos síntomas, ¿no? Y algunos hasta pueden hacerlos que sea muy tenue, ¿no? Y esos son unos aspectos importantes, y la hipersensibilidad gástrica está en relación a una vía aferente anormal, es decir, que existe una recepción exagerada de los síntomas dispépticos, ¿no? Todo esto es lo que hay que modular y hay que ver que esté funcionando en forma adecuada. Y por ello es de que los cuadros dispépticos son bastante complicados de tratar y muchos pueden requerir una reintervención. Junto al cuadro de dispepsia, lo que también tenemos que ver es que puede haber otros síntomas digestivos, como la sensación de náusea, que es esa sensación de malestar, asco y deseo de vomitar, ¿no? Viene del término griego nautia, refiriéndose a molestias al navegar, ¿no? Y antes era bien claro, era típico que había personas que cuando estaban en los botes, el movimiento del
las solas les daba sensación nauseosa. El vómito ya es la eliminación. Entonces, la náusea es la sensación de vomitar, pero el vómito es la eliminación forzada del contenido gástrico por la boca y viene del término latino vomere, que significa expulsar o eliminar. Y la arcada es que el paciente tiene los mismos eventos vigorosos que ocurren en el vómito, pero no llegan a eliminar el contenido gástrico. Entonces el paciente puede tener sensación nauseosa, el paciente puede vomitar, pero de repente el paciente como que quiere vomitar, pero no elimina el contenido gástrico, ¿no? Y a eso le denominamos arcadas, ¿no? Y es bueno saber que este mecanismo tiene un mecanismo del vómito, un mecanismo a nivel del sistema nervioso central, pero también a nivel del estómago, ¿no? Entonces, el paciente por eso, cuando tiene náusea y vómito, no significa que exista un problema puramente digestivo. Y puede ser que el paciente pueda tener náuseas y vómitos y no tengan ninguna relación con el tubo digestivo, ¿no? Y hay que ver cómo hay estímulos, ¿no?, por los cuales el estímulo vagal, tenemos acá el marcapaso del estómago. Si es que existe una inflamación o una sobredistensión del estómago y hay un peristaltismo lento que de repente aumenta, entonces puede haber un problema de esta náusea y vómitos que van a estar produciendo los síntomas referidos, ¿no? El vómito es el resultado de un estímulo nauseoso continuo y recurrente y tiene una secuencia que le estamos viendo en la cual existe mayor salivación, llega un momento que hay una retroperistalsis, ya no hay la peristalsis normal, sino en lugar de haber un estímulo para el cual el movimiento del intestino sea de estómago a duodeno, comienza a haber una retroperistalsis y el contenido puede regresar al esófago y esto es lo que genera el mecanismo del vómito. Todos estos datos son muy importantes porque son frecuentes en la patología digestiva. No es un dato típico del cuadro dispéptico, pero lo estamos revisando ahora para poder diferenciar causas de patología digestiva de la parte digestiva alta, ¿no? Y saber que el paciente puede presentar vómitos sin náusea. Si el paciente presenta vómitos sin náusea, pensar que esto puede ser por enfermedades del esófago. Puede ser porque el estómago es un estómago retencionista, por una gastroparesia diabética, por ejemplo. Pueden ser vómitos de origen en el sistema nervioso central, es decir, que el área postrema, ¿no?, o el área disparadora del centro de la náusea y el vómito pueden estar afectados, por ejemplo, por una hipertensión endocraniana, y por eso es típico el vómito, pongamos, en explosivo, que se puede ver en los pacientes con hipertensión endocraniana, ¿no? Puede ser la presencia de un divertículo faríngeo, es una zona que está un poquito antes de ingresar al esófago, donde se forma una bolsita y ahí se va acumulando el alimento. Y si es que el divertículo es grande, de repente lo puede vomitar, regurgitar, y es característico porque es como alimento guardado y pasado, ¿no? Ahora, el vómito generalmente también se acompaña de dolor abdominal por todos los mecanismos para expulsar el alimento hacia la boca y eliminarlo. Pero puede haber vómitos sin dolor abdominal y eso puede ser vómitos psicógenos. Hay personas que pueden ser vomitadoras, pero porque son hipocondríacos, porque tienen algún factor psicológico, el consumo de alcohol, la gestación es algo frecuente, las alteraciones hormonales. Es importante que enfermedades respiratorias en las cuales la dificultad respiratoria o la tos pueden generar vómitos y no hay dolor abdominal,
el síndrome pilórico, en el cual el píloro está cerrado por un espasmo o por un tumor, pueden producir vómitos sin dolor abdominal. Y existen otras causas varias que pueden producir vómitos sin dolor abdominal. Entonces, uno cuando ve estos pacientes, uno dice, hay que ver si es que coinciden con alguna de estas patologías. Y lo más frecuente es el vómito con dolor abdominal, que generalmente nos indica una inflamación de algún órgano del tubo digestivo, úlceras, inflamación de la vesícula, espasmo pilórico, pancreatitis, neoplasia del páncreas, obstrucción intestinal, crecimiento súbito del hígado, pero también puede haber vómitos con dolor abdominal de causas extra gastrointestinales. Así que si uno tiene un paciente que vomita y tiene dolor abdominal, no puede descartar que esa causa sea de fuera del tubo digestivo. Lo más típico es el paciente que tiene una inflamación por una neumonía que generalmente es basal, cerca a la zona del diafragma, y esa inflamación de la neumonía al diafragma puede producir dolor abdominal y puede causar vómitos. O es muy frecuente también en pacientes del sexo femenino que tienen inflamación de los anexos, ya sea el ovario o las trompas, y eso puede producir un dolor y puede producir vómitos, ¿no? Entonces, el vómito con dolor abdominal no uno debe descartar por completo causas que puedan ser de fuera del tubo gastrointestinal. Siempre preguntarle al paciente si es que tiene medicinas que pueden irritar, ¿no? Pueden ser compuestos de hierro, expectorantes, antiinflamatorios, antibióticos, productos digitálicos, diuréticos, aminofilina. Pero también puede ocurrir que el paciente pueda tener acción a nivel del sistema nervioso central por opiáceos digitálicos, estrógenos, beta bloqueadores, adrenalina, histamina, levodopa, ¿no? Entonces, siempre uno también pregunta, ¿y usted qué está tomando? ¿Y hace cuánto tiempo? Y coincide de repente con que el paciente puede tener náuseas y vómitos. Todo esto es muy interesante para poder hacer una adecuada interpretación de la náusea y el vómito. El dolor abdominal en la dispepsia aún no ha sido aclarado en forma neta, ¿no? Puede ser porque hay motilidad gastrointestinal alterada, la sensibilidad y la acidez. Pero sin embargo siempre se piensa que el ácido puede ser el factor que más sea el causante del dolor en pacientes que tienen dispepsia o cualquier patología acidopéptica. Y está relacionado a si el pH es muy ácido, menos de 2, y hay una mucosa gástrica inflamada. Un dato orientador del dolor en el paciente ulceroso, el ardor nocturno, es el ardor nocturno y el signo del pointing. ¿Qué significa esto? El paciente con úlceras, generalmente, como habían estado viendo en la lámina en diapositivas anteriores, puede ser que el ácido se produzca más a la medianoche. Entonces, los pacientes ulcerosos, cuando se produce mayor cantidad de ácido en la úlcera, eso puede, y está el estómago vacío, no tiene ningún alimento, ahí puede tener uno el ardor nocturno. Y el signo del pointing diferencia al paciente que tiene una úlcera del paciente que tiene una gastritis. Mientras que el paciente que tiene la gastritis es después de los alimentos y es un poco dolor difuso, cuando uno tiene una úlcera, uno señala claramente un punto donde, generalmente que es en la zona epigástrica, en la cual como que el dolor está concentrado. No olvidar que la enfermedad ácido péptica tiene el nombre de ácido péptica porque la pepsina es un polipéptido que tiene una acción proteolítica y que puede producir también que la acidez sea mayor el daño, y eso puede tratar de controlarse para que uno pueda controlar la enfermedad acidopéptica. Acá hay algunas cosas que son una pregunta, pero como estamos ahí con el tiempo que nunca podemos
esto del MIT, pues habíamos estado anteriormente, ya. Vamos a hablar un poco sobre disfagia. No sé, la siguiente clase creo que empieza a las 2:40. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Si no, ya tendríamos que hablar. Yo justo quería tratar de dar 2 clases para el día lunes, que tengo dificultades, pero no, si no se no alcanza el tiempo, vamos a tener que acomodarnos, porque lo importante es que esto se pueda como que digerir bien, ¿no? Estamos hablando de la parte del tubo digestivo y entonces los conocimientos tienen que digerirse en forma adecuada. Vamos a hablar un poquito de disfagia y para poder entender. Entonces, la dispepsia es un síndrome en el cual hay molestias que han empezado por lo menos 6 meses antes de que el paciente acuda a la consulta y que tiene 3 meses con molestias, de las cuales los datos más típicos y característicos es la sensación de llenura, la sensación de saciedad y el dolor epigástrico o el ardor, ¿no? Eso es la forma clásica en la cual vamos a tener los pacientes dispépticos y saber que hay una dispepsia de origen funcional y una dispepsia de origen orgánico. La dispepsia funcional generalmente es una dispepsia que no es grave, pero es molesta, ¿no? Porque el hecho de que uno no se vaya a morir por algo, pero está con molestias persistentes, también es significativo. La gran mayoría de los pacientes que vienen a la consulta son de dispepsia funcional. Entonces, eso como que es pasajero, pero el paciente le molesta, ¿no? Claro, si es que es una dispepsia que es por un cáncer, obviamente es más complicado porque ya es una complicación, pero la persona viene porque tiene molestias y ya sea algo leve o algo severo, uno tiene que solucionar el problema. En el caso de la disfagia, entonces, la disfagia, vamos a ver disfagia. Las molestias esofágicas más comunes, disfagia, odinofagia, reflujo, regurgitación, pirosis y dolor torácico, ¿no? Entonces, lo que vamos a averiguar en la disfagia es la sensación de dificultad para el pasaje de los alimentos. La odinofagia es la deglución dolorosa. El globus es la sensación de algo que está atracado, ocupando la zona de la garganta y que típicamente mejora el deglutir. La pirosis, ahora que vean la clase de reflujo, es mucho más característico del reflujo, es la sensación de ardor o quemazón retroesternal. Y el paciente, cuando tiene molestias esofágicas, puede tener también un dolor torácico no cardíaco, pero que tiene características anginosas. El paciente puede tener acidez, pirosis, pero el paciente con problemas esofágicos puede tener un dolor que se confunde con el dolor cardiovascular, pero que no tiene relación, pongamos, con el ejercicio, y más bien tiene relación con los alimentos, ¿no? Y eso es lo que es importante también saber diferenciarlo. Entonces ya hemos visto la odinofagia, otros aspectos. La odinofagia, la causa más común es la ingesta de cáusticos. También, bueno, no más común, sino digo, causas de odinofagia, ingesta de cáusticos como ácido álcali. Antes era frecuente porque había mucha facilidad para tener esta sustancia e ingerirla, y eran causas básicamente por problemas emocionales, eran intentos de suicidio o cuando uno quería quitarse la vida. Había muchos pacientes que ocurría eso. Ahora, felizmente, ya no hay tanto porque el ácido muriático ha sido prácticamente erradicado y la sal de soda o la lejía, que es el álcali clásico, están ahora mucho más diluidos, ¿no? Medicamentos, siempre saber que tetraciclinas, antiinflamatorios no esteroideos, bifosfonatos que se utilizan para la osteoporosis y el cloruro de potasio pueden ser causas de odinofagia. Cuerpos extraños, esofagitis por radiación, pacientes que están con tratamiento por quimioterapia, por alguna neoplasia, esofagitis infecciosa, pueden ser causas de odinofagia. Entonces, es dolor al deglutir. La disfagia es molestia al deglutir, pero esto es dolor al deglutir.
saber que hay unas causas de dolor torácico, eso después lo vamos a repasar con más tranquilidad, saber las causas del dolor, revisar algunos aspectos de lo que tiene que ver con el esófago y la acidez, pero vamos a pasar de lleno a lo que es la disfagia, ¿no? Y la disfagia es la sensación del pasaje, de dificultad para el pasaje de los alimentos. Y esta dificultad para el pasaje de los alimentos puede tener dos características. La disfagia orofaringia, que es la manifestación de dificultad que se inicia en la deglución. Entonces, cuando el paciente ingiere sus alimentos, pero no los puede deglutir, estamos en una disfagia orofaringia o de transferencia. No transfiere el alimento de la boca hacia la garganta. Mientras que la disfagia esofágica, el paciente puede deglutir adecuadamente el alimento, pero después siente que se ha quedado como atascado o hay dificultad para pasar de la zona de la garganta hacia el estómago, ¿no? Ahí eso es algo que es importante diferenciarlo, ¿no? Disfagia orofaringia o de transferencia y disfagia esofágica o de transporte. Entonces, la disfagia orofaringia puede tener múltiples causas. Dentro de esas causas pueden haber aspectos de la zona de la cabeza y el cuello que no dejan pasar, como un tumor, después de una cirugía, ¿no? O procesos inflamatorios como membrana, fibrosis o el divertículo faríngeo que habíamos visto, que era el divertículo de Zenker, ¿no? Lo más común de la disfagia orofaringia son enfermedades neuromusculares. En la disfagia orofaringia, casi la mayoría de los pacientes que vemos son pacientes que vienen con problemas neurológicos o problemas musculares. El paciente tuvo un accidente cerebrovascular, el paciente tuvo un problema, está con enfermedad de Parkinson, está con esclerosis lateral amiotrófica, o el paciente tiene Alzheimer, y todo eso está causando alteraciones, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Problemas de los pares craneales, diabetes, enfermedades musculares en las cuales el músculo no funciona bien y eso produce distrofia muscular, también hay que tener en consideración. ¿Qué otro aspecto más tenemos que tener en cuenta? La disfagia de tipo esofágico. Entonces el paciente pasó el alimento, pero no lo pasa en forma adecuada. Y hay dos grandes tipos, las lesiones mecánicas y las lesiones neuromusculares. En las lesiones mecánicas tenemos que el problema es que es algo que impide el pasaje de los alimentos. Y eso puede ser un tumor, una estenosis por una esofagitis cáustica o péptica, el efecto de la radioterapia que va estenosando, cuerpos extraños, y lo típico del paciente que tiene disfagia esofágica de causa mecánica es que inicialmente puede pasar alimentos líquidos y tiene dificultad con los sólidos, y con el tiempo ya no puede pasar ni alimentos líquidos ni alimentos sólidos. En cambio, el paciente que tiene enfermedades neuromusculares, desde el principio va a tener dificultad para pasar alimentos tanto líquidos como sólidos. Por eso cuando uno le pregunta al paciente, ¿y usted toma agua? Sí. ¿Toma su leche? Sí, la tomo. Pero como el pan no lo puedo pasar, entonces si pasa líquidos y no pasa sólidos, uno dice lo probable es que sea una lesión mecánica. En cambio, cuando el paciente dice, no, yo ni agua puedo tomar, ni ningún alimento, siento que no pasa, lo puedo tragar, pero de ahí lo degluto, pero de ahí no pasa. Y eso nos ayuda bastante a diferenciar, ¿no? Entonces acá tenemos un cuadrito que nos ayuda a diferenciar la disfagia orofaringia o transferencia, en la cual uno siente una sensación de atasco del bolo alimentario en la garganta, el paciente tiene tos, regurgitación nasal, molestias al deglutir y afecciones respiratorias recurrentes. Y el paciente tiene dificultades para tragar, ¿no? Y en cambio el paciente que tiene disfagia esofágica, hay una sensación de atasco
o nudo retroesternal, hay dolor torácico con la comida y regurgitación de la comida no digerida. Pasa bien los alimentos, pero la comida se atasca en el pecho, ¿no? Esos son datos característicos. Acá tenemos algunos datos, por ejemplo, el paciente, una ingesta de cáusticos, más o menos después de 3 semanas de que ingirió el cáustico, se produce una estrechez. El paciente que tiene un problema de espasmo esofágico difuso, aquí no hay un problema de tipo de organicidad, pero sí hay un problema de tipo de motilidad, y el paciente tiene un problema motor, ¿no? Y el paciente va a tener una disfagia esofágica, pero de origen motora, ¿no? La calasia también es una patología en la cual se pierden los plexos mientéricos de la parte distal del esófago, y entonces el paciente ya no tiene fuerza para pasar el contenido, y esto es un problema neuromuscular. Acá el reflujo, el contenido, el retorno del jugo gástrico también puede producir este problema de reflujo, y se puede producir unas úlceras, y estas úlceras van a producir estenosis. El cáncer de esófago es un caso típico de una disfagia esofágica de tipo mecánica. El tumor va creciendo y entonces el alimento ya no pasa, primero pasa un poquito de líquido y llega un momento que se cierra por completo y ya ocurre una disfagia. Y un pequeño recordatorio de problemas de enfermedades sistémicas que pueden causar disfagia, ¿no? Y entonces tenemos la que hemos visto, enfermedades del sistema nervioso central, pueden haber enfermedades de tipo autoinmune o del colágeno también, que van a producir que no haya un adecuado funcionamiento, una adecuada motilidad. El tejido conectivo se pone duro y entonces no hay una adecuada motilidad, ¿no? Y esa es una serie de patologías. El globus histérico es una disfagia imaginaria, y puede haber otras causas diferentes en disfagia en niños, y también durante el proceso de envejecimiento puede haber problemas porque el tejido conectivo lingual se disminuye, el tiempo de tránsito faríngeo está aumentado, la mala dentadura, y puede ser común el 2% de las personas, entre comillas, normales de la tercera edad pueden tener este cuadro de disfagia. Listo, básicamente ese es un pequeño resumen. He corrido porque ya me he pasado el tiempo, y esto lo vamos a como que hacer un pequeño repaso el día de mañana, y también vamos a hablar un poco del tema, de otros temas que están en el curso, para hacerlo con bastante tiempo y poder revisar bien, ¿no? Entonces ahora ha sido como una especie de una clase bastante rápida, y el día de mañana con algunas preguntas vamos a ver que todo quede mucho más claro.